Cuidado con pasarse en el rechazo, en el juicio. En otras realidades cristianas, ese bautismo es igual como el que hemos recibido nosotros en la Iglesia Católica. Fuera de la iglesia no hay salvación. Ella es Andrea. Él es Pablo. Y él, el padre José Juan. Soy. Exacto. Y juntos vamos encaminados en este episodio del podcast en el que estaremos conversando sobre un tema muy interesante que es la unión de los cristianos. ¿Es posible, padre, conseguir la unión de los cristianos? Fíjate si es difícil que hasta decirlo te cuesta. Exacto. Me ha venido bien el momento, disculpa, pero es que he dicho, uy, me lo pone así. Es fácil, ¿no? Por lo tanto, a ver, tal vez lo que tendríamos que primero plantearnos es cómo vemos, cómo miramos, cómo consideramos a los cristianos o católicos. Sabemos cómo nos consideran ellos a nosotros, cada uno a su forma, manera, algunos muy mal, otros ni nos consideran, otros pues nos consideran un poquito para ir de merienda. Bueno, vale, pero la pregunta no es cómo nos consideran ellos a nosotros, sino cómo nosotros les consideramos a ellos. Y para entenderlo, yo creo que es importante leer directamente el número 163 del Catecismo, porque no quiero que luego nadie venga aquí diciendo, este cura, es que claro, una manga ancha, es de esta línea, claro, Francisco, este Catecismo, el compendio lo aprobó Benedicto XVI. Previamente, aún el compendio que está sacado del catecismo que se aprobó previamente y que lo aprobó Juan Pablo II, con lo cual yo creo que aquí no caben elucubraciones extrañas. Bien, el catecismo en su compendio dice: en las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia Católica, se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo, por ello los reconocemos como hermanos. Subrayamos. Sí. Se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Y también se incorporan a Cristo por el bautismo. Por ello los reconocemos como hermanos. Entonces, no podemos olvidar estos dos principios. Primero, cuidado con pasarse en el rechazo, en el juicio. Estos son los otros. Estos son los malos. Estos son los que no cuentan. Estos son la competencia. Estos son los contrarios. Esos son los que se van al infierno. Estos son los demonios, Sí, los también. diablos. Estos son los que se van al infierno. ¿Vale? Cuidado. Porque la Iglesia en su magisterio, no este cura ni el Papa Francisco, porque ahora tiene ganas de quedar bien con todo el mundo, según dicen algunos. No. El magisterio de la Iglesia, que nos viene de Juan Pablo II y que nos viene de Benedicto XVI, uno de ellos es canonizado, nos dice que hay en ellos elementos de santificación y verdad, y eso merece un respeto. Y por otra parte, que participan del bautismo común. Por lo tanto, son hermanos nuestros. Hermanos un poco rebeldes, cierto. Hermanos a su manera, cierto, pero hermanos. Padre, lo que quiere decir que, para matizarlo un poco, en otras realidades cristianas, ese bautismo es igual como el que hemos recibido nosotros en la Iglesia Católica. La celebración, las partes del sacramento serán diferentes, la manera de hacerlo es diferente. El ritual, digamos. El ritual será diverso, pero la esencia es la misma. Perfecto. Por lo tanto, es
que dice, se incorporan a Cristo por el bautismo. La esencia es que el bautismo nos incorpora a Cristo. Y no se dice, y su bautismo no es válido porque no incorpora a Cristo. No, 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 su bautismo es válido porque les incorpora a Cristo. Por ello los reconocemos como hermanos. Hermanos con los cuales andamos en disputa, que no nos ponemos de acuerdo en cosas, con visiones diferentes, de cosas muy importantes realmente, pero hermanos. No lo olvidemos. Así lo ve la Iglesia. Ellos nos ven así a nosotros. No sé. Aquí nos tenemos que preguntar cómo lo vemos nosotros. Claro. El otro que nos vea como quiera. Yo no tendré que dar respuesta a Dios de cómo ve el otro, sino de cómo le veo yo. En este principio, es donde radica la unión deseada de los cristianos. Pues no es Cristo quien nos divide, sino la separación de la plena comunión con la Iglesia Católica. Por lo tanto, es más importante aquello que nos une, que es Cristo, que lo que nos divide. Y fijaros, es separación con la plena comunión con la Iglesia Católica, no con la comunión, con la plena. O sea, ¿a qué se refiere con eso de con la plena Que comunión? todos reconocemos que por el bautismo Vale. Todo partiendo de- somos injertados en la vida de Cristo. Lo que pasa es que esa comunión no es plena porque luego, aparte de eso, hay una serie de elementos que nos dividen y por lo tanto no se da esa plena comunión, pero se da la comunión por el bautismo, porque todos por ese bautismo somos incorporados a Cristo. Cristo nos da esa comunión. Somos nosotros quienes tenemos que buscar y llegar a recuperar la plena comunión. Pero porque ya está. ¿Ellos reconocen nuestro bautismo? No, Ah, no. no. No sé. Primera noticia. Sí, te lo juro. Pensé que era mutuo. Parte de ellos no reconocen nuestro bautismo. Otra parte lo reconoce, dependiendo. Bueno, porque también dentro de ellos hay mucha clasificación. Dentro de la diversidad, fijaros que el catecismo es de iglesias y comunidades. O sea, dentro de diversidad Claro. hay quien sí que acepta esta visión nuestra sobre todos, y hay quienes sí que comparten esta visión nuestra y quienes no la comparten. Bueno, es su problema. Mira, hay hermanos que les cuesta mucho aceptar que tenemos el mismo apellido. ¿Qué le vamos a hacer? Y se cambian el orden de los apellidos para que no parezca que es lo mismo. Pero la madre es la Es misma. lo mismo. Por lo tanto, por eso, esta unión es tarea y misión de todos en la Iglesia. O sea, no se trata de, bueno, ahora aquí sí, a un grupo progre que se le ha ocurrido la unidad. Sí, no, a unos que exaltados, ni no, a unos que medio cismáticos. Y por lo tanto, y si el Papa procura esta unión, entonces es sede vacantistas, o sea, no hay la sede, pero está vacante, porque el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI y el Papa Francisco están en esta unión de los cristianos, que es contraria, etcétera, etcétera, y por lo tanto hay unos cuantos que... Perdón. No, se lo digo. Perdón. En el magisterio de la Iglesia, lo que dice es que esta unión es tarea y misión de todos en la Iglesia. ¿Y qué comporta? ¿Qué conlleva? ¿Qué la hace posible? ¿Con qué elementos hay que avanzar y hay que utilizar para avanzar? Y dice, la conversión del corazón. Por lo tanto, la conversión del corazón, del nuestro y el de ellos, pero empezando por el nuestro. La conversión de la mirada, el corazón. Convertir la mirada, la manera de entenderles, la manera de mirarles. Mirarles como hermanos, no como competidores. La oración, porque la oración nos conecta con Cristo y en Cristo los encontramos a ellos. En Cristo ya está la unión cuando oramos, porque están en Cristo.
El recíproco conocimiento fraterno, o sea, conocernos más, tratarnos más, hacer cercanía, que no significa renunciar a la propia identidad, Claro. pero no vernos como enemigos, generar una fraternidad y superar la enemistad. Aunque históricamente nos hemos peleado tantas veces, Sí. pero superar las peleas históricas. Dice, y el diálogo teológico, o sea, nos une Cristo. ¿Qué nos divide? ¿Dónde está esa división? ¿Por qué se generó? ¿Por qué se ha creado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Dialoguemos. Y es lo que se está haciendo. El diálogo teológico se está haciendo. Y en ese diálogo se están tomando decisiones y acuerdos. Ya se hizo con Pablo VI, se hizo con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, ahora con Francisco. Vamos limando asperezas, vamos viendo que realmente estamos creyendo lo mismo, aunque diciéndolo con un lenguaje diferente. ¿Y qué estamos haciendo? Buscando un lenguaje común que diga eso común que tenemos. Claro. Porque el problema no era en qué creemos, sino en cómo lo decimos. Pues vamos a decirlo de una manera que sea fiel a lo que creemos, porque en el fondo estamos creyendo lo mismo, aunque lo digamos diferente. Sí. Eso es como, pues como decir, no, a mí no me gustan los garbanzos hervidos. Los garbanzos no son hervidos, son guisados. Comemos guiso de garbanzos. Y el otro, no, son hervidos. Y dice, a ver un momento, al final son garbanzos cocidos, ¿no? Serán guisados o hervidos, pero son garbanzos cocidos. ¿Qué nos está dividiendo? El que si son, es un ejemplo muy simple, ¿eh? En que si son cocidos o hervidos, guisados o hervidos. Bueno, en definitiva, ¿qué estamos diciendo? Que los garbanzos son buenos si están cocidos. Exacto, al final la esencia es la misma. Pues entonces, guisados o hervidos, cocidos. Lo importante que es que los garbanzos crudos no se pueden comer. Y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Vale, pues ya está. Por lo tanto, es un ejemplo, pero es un ejemplo simple, pero que realmente, y está avanzando muchísimo el diálogo teológico. Por lo tanto, ¿para qué? ¿Para qué esta conversión del corazón? ¿Para qué esta oración? ¿Para qué este recíproco conocimiento? ¿Para qué este diálogo? Lo dice Cieno 164, ¿eh? Si lo buscáis, veréis que está redactado tal como estoy diciendo. Para posibilitar, es una palabra larga y me salía media. Para posibilitar, Ya son dos los errores. Sí. Lo difícil. La unidad cuesta. Ya. Bueno, por eso después que terminemos vamos a hablar de cómo ayudar a la unidad. Crecer en esa unidad, superando la división. Yo creo que es importante un lema que leí hace unos años, no recuerdo de quién era, pero no importa, que decía, todos somos con Cristo, de Cristo y en Cristo el Señor. Todos somos con Cristo, de Cristo y en Cristo el Señor. Es decir, Padre, que esta conversión del corazón, la oración, el recíproco conocimiento fraterno y este diálogo teológico no solamente corresponde a la jerarquía de la Iglesia, sino que corresponde a cada uno de nosotros. Claro, porque cada uno de nosotros tiene también que convertir esa mirada. Cuando hablamos de ellos, cómo hablamos, cómo tratamos, cómo les vemos. Por otra parte, en la oración, cómo siento a ese Cristo vivo en mí, que también está vivo en ellos, y por lo tanto ahí vivo en una cercanía espiritual. Y luego, ¿cómo asumo? Cuando me llega noticia de que el Papa con no sé quién han hecho un acuerdo, etcétera, etcétera, y por tanto esto significa que, ¿cómo asumo estos gestos de cercanía cuando luego
pasan al día a día de la Iglesia, de la comunidad cristiana? ¿Como una traición o como un avance? ¿Como un avance que une o como una traición que nos hace perder posicionamientos? Claro. Por eso es importante tener nosotros, claro, este énfasis que hacías tú de conocer más el magisterio de la Iglesia Católica. Porque cuando no se analiza esta información que pueda surgir de aquí en adelante con Francisco o con el que venga, claro, uno se puede sentir perdido. Pero si uno tiene un marco como el que ya brinda el magisterio, pues uno dice, ah, ok, es que para allá es donde tenemos que mirar, porque para allá es donde tenemos que ir. Todos. Por eso nadie puede decir no va conmigo. Va contigo. De una manera u otra. Aunque solo sea orando porque se lleve a esa unidad. Sí, cada uno en su realidad y en Por lo tanto, su vida. Pues. y cuidando actitudes. Cuidando, porque hoy en día cada vez vivimos rodeados con personas cristianos que no pertenecen a la Iglesia Católica. Cada vez tenemos más realidades. Más o menos reconocidas, más o menos, pero bueno, Sí. están ahí. Sí, sí. Hablan en nombre de Existen, Cristo, claro. mejor o peor, hablan en nombre de Cristo y tienen un bautismo, ¿vale? Más reconocidas, menos, lo que sea, porque claro, también es difícil partir de la base de tú eres reconocido, tú no eres reconocido, porque claro, entonces también tenemos, por eso es importante el conocimiento mutuo, para que también ellos puedan expresarnos Claro. dentro de ellos cuáles podemos reconocer como tales y cuáles tal vez no. O tal vez sí. Nosotros hacemos un juicio desde fuera. Uy, esta gente están multiplicados por 1000, no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué no vamos a preguntar a ellos qué tipo de reconocimiento tienen, qué tipo de valoración, quién está detrás, etcétera, 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 etcétera? Porque a lo mejor podemos pensar que aquel grupo no sé qué es una secta y resulta que no lo es. Padre, y entonces, esta afirmación de que fuera de la iglesia no hay salvación, entonces, ¿cómo la podemos, cómo nos las comemos? O ¿Cómo lo entendemos? Sí. Sí. Vale. Vamos al catecismo. Porque el catecismo lo matiza sin negarlo. Si busca en el 428, no lo leeré porque lo he desarrollado. Leeré un poco el desarrollo que he hecho a la luz, pero en el 428 este principio lo matiza sin negarlo. Porque dicho así, fuera de la iglesia no hay salvación, es contundente. Sí. Sí, por eso. Y Es el una afirmación catecismo bastante- lo utiliza, pero no con esa contundencia. Lo pone, pero luego lo va matizando. Sí, es verdad. Vamos por partes. Siguiendo el catecismo, vamos a ir por partes siguiendo el catecismo. Primero, la salvación de dónde nos viene, de Cristo. Cristo. Por lo tanto, ¿y Cristo qué es? La cabeza de la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Su cuerpo. En consecuencia, la iglesia es mediadora. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y la salvación nos viene de Cristo, el cuerpo es el mediador de la cabeza. El cuerpo es el que permite que la cabeza avance, que la cabeza se mueva, que la cabeza tenga vida. O sea, los pies son mediadores para que la cabeza sea. La cabeza por sí sola no iría a tal punto o a tal otro. Los pies, por lo tanto, los pies son mediadores. La cabeza sin los pies no se puede mover y los pies sin la cabeza no tendría sentido. Por lo tanto, van unidos. Por lo tanto, fuera del cuerpo, la cabeza no está. No va. No va. Vale. Por ello, quienes formamos parte de la Iglesia por el bautismo que hemos recibido dentro de la Iglesia Católica, por el vínculo de los sacramentos que celebramos en la Iglesia Católica y en comunión con los pastores, los obispos en la Iglesia Católica presididos por el Papa, participamos plenamente de la salvación. O sea, no se trata tanto de fuera de la Iglesia no hay salvación, sino a ver qué entendemos por salvación dentro de la Iglesia. Eso para empezar. O sea, antes de mirar afuera, miremos dentro.
Porque a lo mejor es que resulta que no nos hemos enterado de que en la iglesia hay salvación. Por ejemplo. Por lo tanto, para empezar, ¿y por qué hay salvación? ¿Por qué? Porque se llama Iglesia Católica. O sea, por condiciones de circunstancia y lugar. ¿O cómo lo apañamos? No, por estos aspectos que os hemos desarrollado, ¿no? El bautismo de los católicos, el vínculo en los sacramentos, la comunión con los pastores. Esto nos hace cuerpo de Cristo, nos configura con la cabeza y por lo tanto nos hace participar plenamente de la salvación que Cristo nos trae. Vale, muy bien. ¿Y fuera de esto qué pasa? ¿Qué pasa con los que están fuera de este cuerpo? El catecismo lo que se hace la pregunta. ¿Qué sucede con quienes, y fijaros cómo lo dice, sin culpa alguna, desconocen o no tienen acceso al Evangelio de Cristo y a su Iglesia? Entonces, ¿qué pasa con estos? Claro, estos pobres Claro, que nunca han escuchado hablar de Dios, por ejemplo. que nunca han escuchado, no han escuchado hablar de Dios, no han escuchado hablar ni de la Iglesia Católica. A lo mejor han escuchado hablar de Dios, pero la Iglesia Católica no. O a lo mejor resulta que han escuchado hablar de Dios, pero no tienen acceso al Evangelio. Por lo tanto, no tienen acceso a este cuerpo. O simplemente, pues no los han bautizado. Exacto. ¿Qué pasa con estos? Que quedan ahí, al estercolero. Estos no cuentan. El catecismo dice, también ellos pueden alcanzar la salvación eterna. Claro, porque no hay culpa en la persona. Contrario Lo sería, ignora. No lo hace conociendo que la salvación está allí. pero ¿hasta qué punto? Ya me voy con una pregunta más profunda. O sea, ¿hasta qué punto la persona tampoco quiere conocer? Bueno, O sea, es lo que estamos se hablando. supone que cuando- Pero el catecismo, Andrea, fíjate, ¿qué añade? Si buscan sinceramente a Dios y con la ayuda de su gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. O sea, si la persona que desconoce, que no tiene acceso, pero en su interior se deja llevar por esa intuición, por esa llamada que Dios pone en cada ser humano, que ya hablamos en su momento, que os lo dije, es que no somos nosotros quienes elegimos a Dios, es Dios quien nos atrae a nosotros. Siente, intuye esa realidad y por lo tanto, con la gracia de Dios, se esfuerza por llevar adelante la voluntad de Dios sobre el ser humano. ¿Por qué medio? Porque no tiene otro medio, el medio de la conciencia. Dios habla por su conciencia, invitándola al bien, invitándola a una vida de bien. Participa de la salvación. Vale. Tú dices, y si no quiere tener, bueno, pero para no tener conciencia antes, o sea, para no querer conocer, antes hay que haber conocido. Entonces, otro tema. Ya tiene conciencia, claro. Ahí hay conocimiento ya. Es igual que el pecado grave, por ejemplo. Para que haya un pecado grave, tengo que ser consciente ¿De qué estoy haciendo? y lo estoy eligiendo de manera libre, sin coacción. O sea, a ver, no es que no haya salvación, es que yo me estoy negando a la gracia de La la estoy rechazando, salvación. claro. La estoy rechazando. Vale. Por lo tanto, lo que viene diciendo el catecismo es, cuidado, no es tan categóricamente que solo en la iglesia hay salvación, sino que fuera de la iglesia, en principio no hay salvación porque entendemos que el que está fuera es porque está fuera queriéndolo. Entonces no hay salvación no porque no la tenga, sino porque no la quiere. La está rechazando. Entonces, ¿cómo podemos decir, fuera de la iglesia hay salvación? Pues si no la quiere. Claro. Pues si no la quiere, ¿para qué? Y si la quiere pero la desconoce, la tiene. Vale. El hecho que la desconozca no significa que no la tiene. Y Dios ya procura los medios para que la tenga. Y si se deja
llevar por esos medios cuyo elemento primario es la conciencia, que es lo más interno de la persona, y hay salvación ahí, porque Dios no niega la salvación a nadie. En todo caso, nosotros nos negamos a la salvación. Somos como tontos a veces. Por lo tanto, pero ¿y qué pasa con las otras religiones? Porque claro, en esa sí que hay un conocimiento Claro. y que también el catecismo lo afronta. Dice, la Iglesia reconoce que tiene un vínculo con las otras religiones por el origen y fin comunes de todo el género humano. Y llevar la creación a la plenitud de Cristo. Ahí hay un fin, un origen y un fin común de todo el género humano. Por eso declara que en ellas, en estas otras religiones, hay semillas de salvación. Pues dice, cuanto hay de bueno y verdadero en ellas, viene de Dios. Es reflejo de su verdad, puede ser medio para acoger la buena nueva del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. O sea, el Evangelio expresa una serie de elementos que conforman la vida cristiana. Acciones, pensamientos, etcétera, etcétera. El creyente, aunque sea en otra religión, por su condición de creyente, está ya abierto a creer. Claro. Y puede ser que en su vida creyente, inconscientemente o sin saberlo, o sabiéndolo, esté viviendo los valores del Evangelio. Con lo cual, ¿cuál es la finalidad que tiene la humanidad? La unidad plena. ¿Qué es lo que procura la Iglesia? Construir esa unidad. Por tanto, fijaros, fuera de la Iglesia no hay salvación. Para quien no la quiere, Exacto. no la hay. Fuera y dentro. Y el que la desconoce, etcétera, etcétera, Dios pone el medio. Y el que cree en otra cosa, ahí hay semillas. O sea, fijaros, aquí hay salvación, aquí hay medios y aquí hay semillas. ¿Y dónde no está? En el que se niega. ¿Esté adentro o esté afuera? Exactamente. Este es el motivo de las celebraciones de oración y reflexión con las otras religiones. ¿Y por qué el Papa lo hizo Juan Pablo. Juan Pablo II, ahora me salió otro nombre, Juan Pablo II, lo hizo el Papa Benedicto XVI y lo ha hecho también Francisco. Me gusta que surjan estos errores de palabras y cosas porque así, como podéis ver, esto es preparado, pero in situ, al momento, en directo. Porque si fuese de otra manera ya nos hubiésemos preocupado de borrarlo, quitarlo, ponerlo, etcétera, etcétera. Pero entonces no sería natural, no sería una conversación compartida. Auténtica. Sí, sí. Por lo tanto, de todo damos gracias. Y fijaros, estos encuentros que hay quien ha preguntado, ¿y por qué? ¿Y qué sentido? Etcétera, etcétera. ¿Por qué se dan? Vas partiendo en esto del magisterio, valorando esas semillas, buscando esos elementos, buscando aquello que juntos podemos construir para la paz, la justicia y el bien de los pueblos. Qué maravilloso, ¿no? Qué bonito que Dios lo dispone todo y qué triste que somos nosotros quien por ignorancia o por, bueno, O con intención. o con intención lo No separemos, rechazamos. sí. Pero que está en el magisterio. Sí.
O sea, yo aquí no estoy descubriendo, y con vosotros no estoy descubriendo la Algo sopa, nuevo, no sé qué, no estoy haciendo ninguna invención, no estoy mostrando ninguna corriente de iglesia progresista, tradicionalista, no, 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 no. En todo momento me voy refiriendo, este es el compendio, pero es igual, esto es igual al otro, que es más grande, pero que esto es un resumen de lo que dice sí. el otro. O sea, me estoy refiriendo al magisterio de la iglesia. Este libro no es un libro secreto para los curas, este lo podéis encontrar en cualquier librería. Exacto. O hasta en el mismo internet. Esto lo tendría que tener cada cristiano en la cabecera de Su su casa. mesilla. Esto lo teníamos que todos tener como libro de cabecera. Pues sí. Es más, durante una época teníamos que tener los documentos del Concilio Vaticano II, que no eran fáciles de leer porque eran muy profundos, etcétera, etcétera. Luego surgió el catecismo, pero que claro, tenía la problemática que es muy amplio, que profundiza mucho en cada tema y a veces incluso puede cansar, e incluso a lo mejor algunas personas decir es demasiado alto para mí. Y el Papa Benedicto XVI dijo, no, vamos a hacer algo que puedan llevar de viaje, Y entender todo. que puedan consultar en un tren, en un avión, mientras esperan el autobús, que tengan a mano y que sea entendible en un lenguaje entendible para todos, Claro. el compendio. Por lo tanto, hoy en día tenemos el magisterio, y aquí está el Concilio Vaticano II, y aquí están los documentos de los últimos 30 años, 40 de los papas, casi 50. Por lo tanto, está todo aquí. No hace falta haber leído todos los documentos, todas las encíclicas, no, Pero está lo aquí, tenemos todo a la mano. resumido, sintetizado, entendible, a la mano de todos. ¿Cuántos lo usan? 3 personas. Por eso es que nosotros hemos traído este podcast para, con la ayuda del Padre, poder explicar esto un poco más. Estos temas. Pues que sirva. Dios Amén. quiera que sirva. Dios quiera. Y gracias por la oportunidad. A ti, Padre. Y bueno, pues nada, nos vemos en el próximo episodio y esperamos que este haya sido de mucho provecho para ustedes.